la lección de cada día, porque tiene lecciones para cada día. Luego lo vemos. Me encanta la introducción y quisiera leer la introducción antes de empezar el folleto, porque dice justo lo que les estoy diciendo de lo que se trata el folleto. Dice, aunque muchos de nosotros hemos crecido fantaseando acerca de cómo sería un rey o una reina, pocos de nosotros tenemos experiencia que nos ayude a entender la clase de autoridad inherente a tal sistema. De hecho, muchas culturas promueven la idea de rebelarse contra cualquier clase de autoridad. Debido a que hemos tenido muchas experiencias de uso negativo o aún abuso de autoridad, algo dentro de ti tal vez tiende a ponerse en alerta cuando escuchas esa palabra. Sin embargo, entender la autoridad de Dios y aprender a confiar y someterse a Él como nuestro Rey nos ayuda a experimentar los verdaderos beneficios de los principios que Él ha establecido para la vida en el reino. ¿Sí? Ese es el comentario del editor para esta lección. Hoy vamos con la lección número 1, que está en la unidad 1. La unidad 1 es los profetas proclaman el poder de Dios. Aquí vamos a ir viendo la introducción de cómo es el reino que plantea nuestro Señor para aquí terrenal y luego el eterno, el celestial. ¿Sí? Así que hoy empezamos con el tema 1 que se encuentra en la página 9. El tema 1 se llama Tu Dios reina. ¿Sí? Les pido que me acompañen entonces en una oración antes de comenzar. Bendito Señor Todopoderoso que estás en los cielos, estás en las alturas, gracias te damos, Rey eterno, Rey del universo, dueño nuestro, Padre nuestro, por este día que nos regalas, que nos otorgas en tu infinito amor y misericordia, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí con bien, Señor. Hoy te pedimos de tu Espíritu Santo para comprender lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres hablarnos en este día. Hoy pedimos de tu Espíritu Santo llenando esta casa, Señor, para que en este sitio no entre nada que pueda molestarnos o distraernos. Cualquier obra de maldad sea rechazada y sacada en el nombre del Señor Jesucristo por el poder de su sangre, Señor. Y que hoy podamos sentir tan solo tu Espíritu aquí, tu Espíritu hablándonos, dirigiéndose a nuestros corazones para que salgamos llenos de ti, Señor, para aplicar lo que hemos aprendido en esta mañana. Guíanos, guárdanos, ten con bien a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos y que no han podido asistir también, Señor, y que están viendo por internet. Te pedimos, Padre bueno, que tú te hagas cargo de todo lo que sucederá en esta mañana. Acompáñanos a lo largo de este estudio, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar entonces con el día domingo. Nos tocaba leer, sí, por lo general llevamos el orden cronológico de nuestras Biblias, aunque no sea en el orden de los días, ¿no? Vamos a ver, Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 7. Domingo, Isaías 42, versículos del 1 al 7, lo tenemos en pantalla. La versión NBI, vamos a leerla. Tiene. Justo no apareció. A ver, quiero leerles la NBI, acá tengo Reina Valera. Isaías 42, 1 al 7. Ya, les leo la versión NBI. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. En su enseñanza las costas lejanas pondrán su esperanza. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Amén. Vamos a ver entonces aquí
Isaías, del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, nos va dando una narración de cómo iniciará el reino, ¿sí? Cómo iniciará con el Mesías. En ese momento era Mesías, no se le conocía como Jesucristo. Sí, Cristo es Mesías, pero Jesucristo ya después de cuando estuvo aquí Jesús. Entonces, aquí vamos viendo cómo a Isaías se le fue revelado, se le dio esta profecía de la necesidad, de la importancia de un Mesías para que inicie el reino, para que esté a cargo del reino y para todo lo que sucederá después. Así que ahí vamos viendo del versículo 1 al 4 cómo es Dios mismo quien hace como la introducción del Mesías. El Dios Padre nos está diciendo, les presento al Mesías, así va a ser, este es, ¿sí? Luego del versículo 5 al 7, en cambio, habla el Mesías. Tenemos una parte en la que el Mesías nos está dirigiendo la palabra a nosotros. Así que entonces vemos en el versículo 1, donde dice, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Estamos en Isaías 42, por si acaso, versículos 1, dice, este es mi siervo. Fíjense, empezar por ahí, este es mi siervo, ya nos está dando a entender pertenencia. Dice, es mío, es mi siervo, ¿sí? Y está diciendo a quién sirve también, o sea, pertenencia y a quién va a servir, ¿sí? Este es mi siervo, está diciendo, ¿sí? Además, por supuesto, al llamar siervo, nos está poniendo en claro la humildad, la humillación, ¿sí? Ante el Todopoderoso, porque Jesús, el Hijo, aún siendo Dios, se pone como siervo, ¿sí? Y Dios Padre lo presenta así. Dice el Padre también en este versículo, en el 1, si usted lo está viendo, dice que Él lo sostiene, que Él lo escogió y que se deleita en lo que hace. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento como dicen, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Aquí dice, en quien se deleita, ¿no? También estamos en el versículo 1, mi escogido en quien me deleito. Y para que quede claro, dice, sobre Él está mi espíritu. El Espíritu Santo está sobre Él, sobre el Hijo, ¿sí? Está haciendo, y todo esto es la presentación que hace el Padre sobre el Mesías, ¿sí? ¿Y para qué? Y ahí nos dice, y llevará justicia a las naciones. Es decir, el Mesías tiene una función, tendrá una función. Va a venir acá a las naciones, acá a la tierra, y lo que va a hacer, lo que va a empezar, lo que va a iniciar, es esto, este proceso de justicia a las naciones. Justicia tiene que ver con juicio también, por supuesto, el juicio que vendrá al final y que Jesús es el que está a cargo, Jesucristo es el que está a cargo, ¿sí? Luego eso a lo largo de la palabra nos deja claro también, ¿sí? En el segundo versículo, donde todavía nos está dando un poco de las características para que entendamos cómo va a ser el Mesías, nos dice que no clamará, no gritará, no alzará la voz en las calles. Eso debería darnos una gran pista, sobre todo en el tiempo en que el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, cómo iba a ser su proceder, su carácter, ¿sí? Cómo iba a actuar. No iba a ser el famoso predicador que está por las calles gritando, alzando su voz. En otra versión dice, no gritará en las plazas, ¿verdad? No sé si usted tiene en esa versión, tal vez la tiene en Reina Valera o en otra. Dice, no estará gritando por las plazas. No, dice, no clamará, no gritará, no alzará la voz. No tendrá necesidad de ir alzando la voz y gritando por las calles. No, eso no lo hace, ¿sí? Y de ahí nos lleva a esta parte del versículo 3, que es, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Todavía no tenemos, ¿sí? Estamos en el capítulo 42 de Isaías, el versículo 3, ¿sí? Nos habla que no quebrará, cuando dice no acabará de romper la caña. ¿De qué caña está hablando? ¿A qué se está refiriendo aquí? A veces cuando nos hablan los profetas usan palabras que a veces no entendemos, usan metáforas que no entendemos, pero tenemos que ver a qué se refiere de atrás o hacia adelante, ¿sí? Y aquí está hablando, cuando se refiere uno a la caña y a la caña que está, aquí dice que es la caña que está ya casi rota, a punto de romperse. ¿Por qué? Porque la caña es la del castigo.
con la que se castigaba, con la que se esclavizó. Entonces está diciendo que no quebrará, no acabará de romper esta caña, ¿sí? El castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no seguirá viniendo el castigo, se acabará ahí el castigo. Porque dice la palabra, y más adelante aquí mismo el libro de Isaías, dice que Él va a venir a vendar a los quebrantados, a todos los que fueron castigados por esta vara y lastimados, heridos, rotos, vendrá el Mesías a vendar a los quebrantados, ¿sí? Por la caña. ¿Sí? De eso es lo que estamos aquí hablando. Entonces, todo lo que debía cumplirse, justamente esto también nos habla ya en Mateo 12, 18 al 21, cuando ustedes revisan, ven que Jesús sana a una persona con la mano seca, dice, con la mano paralizada, y luego les dice a todos los demás que no cuenten todavía, que no hablen todavía de esto, para que no haya confusión y que no piensen que esto es para hacer milagros. Y ahí les dice, porque debe cumplirse. ¿Y qué es lo que les dice que debe cumplirse? Y ahí es lo que habla justo de estos versículos. El Señor Jesús cita estos versículos, este pasaje. ¿Qué es lo que debe cumplirse? Esto. Y empieza a hablar de esto, de la caña, ¿sí? De la caña sin quebrar. Mateo 12, estamos por si acaso, si usted lo está anotando por ahí, Mateo 12, 18 al 21, habla de esto, esta situación, ¿sí? Y dice esta parte que menciona que ni apagará la mecha que apenas arde, de que está hablando también de los creyentes, de los pocos creyentes, de los pocos de su pueblo que queden. Históricamente hablando, el libro de Isaías, el profeta Isaías vivió antes del exilio final a Babilonia, cuando estuvieron los 70 años en Babilonia, el pueblo del Señor. Habla de eso, ¿sí? Pero él, a lo largo de su vida y cuando estaba escribiendo esto, ya empezó la conquista de los asirios. Ya los asirios empezaron a conquistar, pero el reino del norte, lo que era Israel. Porque recuerden que el reino se dividió en Israel, que era la parte norte, y en Judá, que es la parte sur, ¿sí? Entonces, para el momento en que estaba escribiendo esto, Isaías estaba siendo conquistado por Asiria, la parte norte. Y él ya hablaba de eso y de cómo volvería, y hablaba también de lo que le iba a suceder a Judá. Aunque él no llegó a ver, él ya murió para el momento en que Judá fue conquistado y fueron llevados al exilio a Babilonia, ¿sí? Pero él ya habló y profetizó sobre esto y lo que sucederá. Y nos habla del Mesías, para darnos aún más esperanza a los que en ese momento estaban asustados de lo que se venía, de lo que iba a suceder, ¿sí? Entonces ahí les dice que el Mesías no vendrá a apagar esa mecha. Pabilo dice en otras versiones, ¿sí? El creyente va a recibir este aceite que da el Mesías para sus lámparas, para que siga encendido. Luego por eso el Mesías habla de que somos la luz, de que seremos luz, habla del fuego, de esto habla, ¿sí? En el versículo 4 nos dice que con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra, aún en costas lejanas, dice, ¿sí? Entonces estará el Mesías de aquí en la tierra, fiel, o sea, cumpliendo la palabra, con fe, seguro, y sin vacilar, sin desmayar, sin cansarse, sin temer, sin dudar, ¿sí? Va a llevar justicia a toda la tierra. No dice al pueblo, porque en ese tiempo pensaban que se trataba del castigo solo a Judá o solo a Israel, a la parte norte. Está diciendo toda la tierra. Por eso incluso les habla de las costas lejanas. Ustedes tendrán ahí costas lejanas, en otra dice islas, en otra versión dice ultramar, ¿sí? En otras versiones usa esta palabra, ¿sí? Dice que a costas lejanas incluso llevará la ley, la palabra, la enseñanza. Y en costas lejanas pondrá en eso su esperanza, ¿sí? En el 5, como les dije, aquí ya cambia. Aquí ya está hablando ya el Mesías, ¿sí? Así dice Dios el Señor, el que creó, primero, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven, ¿sí? Primero aclara, yo soy, por si acaso. ¿Quién está diciendo todo esto? Está aclarando en el versículo 5, nos recuerda su poder, su autoridad, ¿sí? Para que no haya duda de quién está ordenando esto, quién está enviando al Mesías. Ya nos presentó cómo será el Mesías y ahora nos está diciendo,
yo con esa autoridad de creador, de dueño de todo, estoy mandando al Mesías. ¿Sí? Y empieza el 6. Dice, yo el Señor te he llamado en justicia. Le está hablando al Mesías, ¿no? Dice, yo el Señor te he llamado en justicia, te tomaré de la mano. Se está dirigiendo al Mesías, que ahí en ese tiempo no sabía y nadie sabía quién era. Hoy nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Que es Jesús, pero en ese tiempo no sabían. Pero está diciendo que le llevará de la mano, te tomaré de la mano, te preservaré, te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Fíjense en todas estas cosas que luego tienen cumplimiento, ¿no? Primero que le ha llamado en justicia. El llamado en justicia es decir que te he llamado para que te hagas cargo de la justicia. Cuando alguien nombra aquí en el mundo a un juez, le nombra al juez ¿para qué? Para que se haga cargo de poner justicia y tomar las decisiones de justicia. Así le está diciendo al Mesías, yo te he llamado para justicia, para que seas tú el juez. Y eso termina sucediendo y nos habla hasta el libro de Apocalipsis que el juez, el que va a estar a cargo de todo es el Señor Jesús. ¿Sí? Nos habla de eso. Nos dice que ese será su propósito y por supuesto la propiciación, cuando Él hace sacrificio también para esto, para cumplir la justicia, ¿no? El Señor. Te llevaré de la mano, con lo cual nos habla de cuidado, de protección, que serás llevado por mí, yo te sostendré, ¿sí? No caerás, yo te estaré sosteniendo. Cuando le pedimos a Dios que sea eso para nosotros también, ¿no? El que esté sosteniéndonos, el que nos lleve de la mano el cuidado, el abrazo de nuestro Dios, ¿sí? En Oseas capítulo 11:3 nos habla también de esto, como habla el Señor de Efraín, y dice: Efraín yo lo llevé de la mano, yo lo cargué en mis brazos, decía también, ¿sí? Y mire, ya ahí está esta parte importante, también en este mismo versículo, que le va a poner al Mesías como intermediario del pacto del pueblo de Dios con Dios, ¿no? ¿Sí? Y ahí nos deja claro lo que sucedió después, lo que sucedió en Pascua, el sacrificio, la resurrección, ¿sí? Este pacto renovado, porque está diciendo ya desde aquí, desde tiempos de Isaías, ¿sí? Desde tiempos de Isaías ya está hablando que va a ser el pacto. Con Jesús va a ser quien va a estar a cargo de renovar el pacto, de intermediario del pacto, ¿sí? Y será la luz para las naciones. Y en el 7, ¿para qué servirá? Y esto también es lo que tiene luego cumplimiento. Dice, para que tú abras los ojos a los ciegos, para que liberes presos de la injusticia, ¿no? Primeramente la injusticia y también los presos de las tinieblas, ¿sí? Y esto también tiene cumplimiento y lo habla cuando en Mateo capítulo 11, versículo 5, los discípulos de Juan el Bautista se acercan y le preguntan si eres tú el Mesías. ¿Eres tú el Mesías de que estaba profetizado? ¿Sí? Que ellos obviamente habían estudiado todos estos libros. Y le dicen, ¿eres tú el Mesías? Le preguntan. Juan el Bautista manda a preguntar que si eres tú el Mesías. Y el Señor Jesús les responde, díganle lo que están viendo. Y cita este pasaje. Cuéntenle que los ciegos están viendo, que los presos están siendo liberados, que los cojos están saltando, que están sanando, que están viendo milagros. Cita este pasaje, ¿sí? Entonces así se da. Ahí vemos cómo estaba profetizado y cómo se fue cumpliendo ya con él, con el Señor Jesús, con el Mesías ya aquí, ¿sí? Ya tenemos en pantalla. Vamos al siguiente día, a martes. Seguimos en el libro de Isaías, vamos al capítulo 49, del 1 al 13. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con Dios. Y ahora, dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor. Porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación
hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie. Los príncipes te verán y se inclinarán. Por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Así dice el Señor. En el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, están en libertad. Junto a los caminos pastarán, y en todo cerro árido hallarán pastos. No tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. Convertiré en caminos todas mis montañas y construiré mis calzadas. Miren, ellos vendrán de muy lejos, unos desde el norte, otros desde el oeste y aún otros desde la región de Asuán. Ustedes, los cielos, griten de alegría. Tierra, regocíjate. Montañas, prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Amén. Amén. Ahora vemos al Mesías hablando. Ahora es el Mesías dirigiéndose, diciendo lo que le dijo el Padre, diciendo la tarea, diciéndonos lo que tiene que hacer, ¿sí? Viendo que, mostrándonos que el Mesías corresponde al reino ideal, o sea, al reino que queremos, o sea, tiene que ver con el Mesías, ¿sí? No al Israel nación, país, tierra, lo que sea en ese momento, sino ya al Israel celestial. De ese nos está hablando. Por eso le habla el Mesías a Israel, le dice sí, ¿sí? Entonces empieza desde el versículo 1, vamos a tratar de hacerlo rápido, de lo que estamos viendo. Dice, escuchen todos los lejanos, ¿sí? Dios me llamó antes de nacer, ¿sí? Entonces el Mesías está hablando que fue llamado antes de nacer. Y podemos ver que esto sucedió, ¿verdad? Esto sucedió antes de nacer, ya le fue dado un nombre. Antes de nacer ya se le dijo, y el ángel ya le reveló a José que tiene que ser el Salvador, que su nombre tiene que ser Salvador, ¿sí? Porque traerá salvación. Obviamente luego esto fue en el idioma en el que hablaban en ese tiempo, tanto en el hebreo como en el griego, y quedó como Yeshua, Yeshua, y Jesús también en el griego latín, y nos llegó a nosotros como Jesús, ¿sí? Pero realmente es Salvador, y Salvador es lo que significa esto, y Jesús significa Salvador, Yeshua significa Salvador, salvación, todo eso, ¿sí? Entonces, sí, se cumple esto, de que en el vientre ya le fue dado un nombre, lo que va a ser, el Salvador. Va a ser un Jesús, va a ser un Yeshua, va a ser un Salvador, ¿sí? Y luego nos dice, miren lo que va a hacer en el 2, su boca será como espada afilada, ¿sí? Y ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado también en otras ocasiones, lo de la espada, que es la palabra, ¿no es cierto? La palabra como espada de doble filo, aquí dice espada afilada. Y además el Señor Jesús, cuando estuvo aquí, lo confirmó y lo dijo en Mateo 10, 34 al 36, cuando dice que no vino a traer paz, sino a traer espada, exactamente, a traer espada, ¿sí? Luego dice que Dios el Padre lo tenía guardado, lo tenía escondido, ¿no? Esperando el momento propicio, el momento ideal, lo tenía ahí listo. ¿En dónde lo tenía? Como aljaba, o sea, como estos estuches para la espada o estos estuches para las flechas, ¿sí? Lo tenía así, esa es la aljaba, este bolso, ¿sí? Para el momento oportuno en que va a usarlo. O sea, le está diciendo esto Isaías, porque ellos todavía no veían al Mesías. Ahora para nosotros decimos sí, hace 2000 años fue el momento oportuno. Pero en ese momento todavía no tenían el Mesías, todavía no le conocían. Estaban esperando, tenían la esperanza de que venga el Mesías. Estaban esperando todo esto y estaban viendo cómo Israel, el reino del norte, estaba siendo capturado, siendo destruido, siendo arrasado por los asirios. Y que podría venirse también a Judá toda esa conquista, que sucedió. Pero eso es lo que Isaías aquí está hablando.
¿sí? Entonces, dice en el versículo 3, ¿sí? ¿Dónde estamos? Me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Aquí, como decíamos, cuando habla de Israel, refiriéndose al Mesías, porque él va a ser la representación, como dar la cara del Israel como reino celestial, no como país, no como nación, ¿sí? No como la parte que en ese momento era el Israel, que era el reino del norte, no, sino como lo que somos ahora, los adoptados al reino del Señor, a Israel, ¿sí? Entonces está hablando de eso y dice que como representante, representando al reino de Israel, le será para gloria. Todo lo que hará será para gloria del Padre. Y todo lo que vendrá de ahí en adelante, para gloria del Padre. ¿Sí? Que ha sido, que lo hemos visto. En el 4, el Mesías nos habla aquí, en cambio, de la profecía a futuro, de lo que sucedería. ¿Sí? Parece que sigue lo mismo, pero aquí nos está hablando, el Mesías está diciendo lo que le va a pasar cuando esté aquí en la tierra. Y dice, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. ¿Sí? Cuando fue rechazado, cuando fue perseguido, cuando ni siquiera su propia familia le aceptaba, ¿sí? Ni siquiera en su propia ciudad, pueblo, le aceptaban su palabra, ¿sí? Le reconocían. Dice, en vano he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. ¿Sí? Pero, ahí pone el pero, dice así, parecería esto. Dice, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con Dios. Nos habla ya aún a más futuro, ¿sí? Que en ese momento aquí en tierra, cuando esté el Mesías aquí en tierra, no iba a ser aceptado, iba a ser rechazado, perseguido, matado, crucificado, pero la justicia llegará. Lo sabemos por el libro de Apocalipsis y por los otros libros de profecías también en el Antiguo Testamento, que va a llegar este momento de lo que está afirmando aquí, la recompensa final de todo, ¿sí? En el 5, Dios afirma otra vez que desde el vientre de su madre ya fue llamado como siervo, ¿sí? Siervo, pero ¿para qué? Y aquí nos habla en este caso, dice, desde el seno materno me formó para que yo fuera su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él. Hemos visto ya esto, que cuando habla de Jacob nos está hablando de las 12 tribus, ¿sí? Cuando habla de Israel nos está hablando ya de todo. Las 12 tribus, más los que no son de las 12 tribus, no somos de las 12 tribus, pero hemos sido adoptados, hemos sido recibidos como hijos del Señor, como parte del reino de Israel, el Israel celestial, no el Israel que está aquí, la nación, el país, no. Entonces aquí dice que fue llamado, puesto así como siervo, ¿para qué? Para hacer que Jacob se vuelva a él. Miren, en ese momento las 12 tribus no estaban con el Señor, ¿sí? De hecho, las 10 de arriba, las del norte, ya habían sido conquistadas y barridas y quedaban solo 2. La del reino de Judá, quedaban solo esas 2. Y les da esta profecía, que traerá de regreso a las 12 tribus hacia él. Y luego dice que Israel se reúna a su alrededor, ¿sí? Entonces sí, las 12 tribus sí estarán ahí, pero también el resto, donde estamos incluidos nosotros, el Israel, ¿sí? Porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. Y además está dando sus características, su autoridad, ¿no? Porque tiene autoridad para hacer esto y cuándo lo hará, ¿sí? En el 6 dice Dios, que Dios le dice que solo, que ahí es como el Mesías nos está diciendo, nos está contando, y ahora nos está contando una parte que Dios Padre le dice al Mesías. Es interesante ver esta interacción, ¿no? Dice, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Aquí nos está diciendo que el Señor le dijo esto, ¿sí? Que sí, a las 12 tribus, sí, a Israel, a los adoptados, pero dice, va a haber aún más. Esto va a ser aún más grande. Vas a ser luz para todas las naciones, para toda la tierra, le está diciendo. Sí, si bien es algo importante, pero dice, para esto no es gran cosa. Solo las 12 tribus y solo el Israel, los adoptados al pueblo de Israel. Todo el mundo, todo, los creyentes, los no creyentes, los de otras religiones, todos. ¿Quién va a ser la luz? Va a ser el Mesías. Eso está diciendo aquí Isaías. De eso está hablando, ¿sí? En el 7 nos habla otra vez del desprecio
que recibirá, ¿no es cierto?, que será despreciado, aborrecido por las naciones, ¿sí? Pero va a llegar este día y nos habla del futuro en que los reyes se pondrán de pie en sentido de respeto, estarán ahí, y los príncipes se inclinarán, se postrarán, ¿sí?, por causa del Señor, ¿sí?, que es quien ha escogido. De ahí, el 8, 9, 10 hasta el 13, tenemos al Señor, a Dios Padre hablando al Mesías, que ahí dice, así dice el Señor, ¿no es cierto? Y ahí empieza a hablar. Y dice que en el momento propicio, recuerdan que decía en el momento que le tenía guardado en una bolsa, en aljaba, le tenía listo como espada, como flechas afiladas, le tenía, ¿sí?, para el momento preciso. Y luego dice, te respondí y en el día de la salvación te ayudé, te guardaré. Y otra vez lo del pacto. Otra vez está diciendo esto del pacto. Que el Señor Jesús, que el Mesías, que el Cristo será el pacto, la renovación del pacto, el nuevo pacto, ¿sí?, que va a ser. Le está hablando de esto. ¿Para qué? Para que restaures el país, para que repartas las propiedades, para que digas a los cautivos salgan, a los que viven en tinieblas están en libertad. Fíjense que a los que están en tinieblas, no dice a los que están en las cárceles físicas, no está hablando de cárceles espirituales también, ¿sí? Están en las tinieblas, están en libertad. Junto a los caminos pastarán y en todo cerro árido hallarán pastos. Por lo general, junto al camino, también como el camino ya está de tierra, ya no crece ahí pasto, al lado del camino tampoco crece. Pero le está diciendo que va a haber pasto, van a hallar pasto ahí. Y en todo cerro árido, en los cerros donde no crece nada, habrá pasto también, tendrán, o sea, provisión, alimento, sí, para el pueblo. Sí, todas estas cosas está hablando con profecía que sucederá. No tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. ¿Recuerdan esta parte del agua de que Jesús habla de que es el agua de vida? Que no tendrán más sed si es que toman el agua de Él, ¿verdad? Nos está hablando de esto, ¿sí? Luego habla ya en el 11 de los caminos. Esto habíamos explicado en algún otro estudio, como para cuando venían los reyes, la costumbre romana y de Medio Oriente era para que las carretas no vayan y el rey vaya sintiendo los golpes, los huecos de los agujeros en todo el camino. Los siervos, los que trabajaban para él, iban a allanar el camino, o sea, a las partes más altas quitarle, bajarles y a los huecos rellenarles para que todo quede plano, para que cuando venga la carreta el rey o la autoridad que vaya no sienta huecos, caídas, golpes y se sienta incómodo. Desde aquí nos habla de eso. Dice, voy a convertir mis caminos, todas mis montañas y construiré mis calzadas. Él mismo va a prepararse el camino, ¿sí? Y está hablando aquí también del Mesías, de todo lo que sucederá. Y por supuesto, lo que tenía que hacer Juan el Bautista, preparar el camino. Todo esto, miren, toda esta profecía. Toda esta profecía, por eso seguramente en algunas de sus Biblias ustedes lo deben tener estas partes también en letras rojas, ¿sí? El 12, miren, ellos vendrán de muy lejos, norte, oeste, aún de la región de Asuán. Nos está diciendo de todo, está hablando de cosas que para ellos en ese momento eran inalcanzables, desconocidos, porque les dice, si les hubiera dicho del este, para ellos sí, son los países de acá, que conocen los de acá. Del oeste ya no conocen tanto, ya más allá no, en ese momento, supuesto, América todavía no se encontraba. La parte del norte también era algo inhóspito, toda la parte de Europa. Y les habla de Asuán. Asuán en ese momento era la dinastía china que estaba en ese momento. Ustedes saben que en China todo se habla de acuerdo a quién esté como rey y la dinastía que esté, el monarca que esté, por llamarlo así. Y entonces en ese momento era la dinastía Xin o Xin, y que pasa al español, nos llega a nosotros como Asuán, ¿sí?, que es esa dinastía, que obviamente luego cambió, ¿no? Por no decirle en ese momento el nombre de llamarlo China, pero ya nos está diciendo hasta allá van a ir, porque de eso habían escuchado, podían escuchar, pero no tenían muy claro el conocimiento como ahora podemos saber dónde queda y dónde está, quién está ahí, ¿no? Entonces así, para dejarles claro. Se vendrán de lejos de todos los puntos cardinales, en todo caso, ¿sí? Y cielos y tierra, y ahí nos manda eso, lo que va a suceder, lo que debe suceder, lo que debemos hacer. Cielos, tierra, todos alégrense, todos canten, ¿sí? Todos salten, porque el Señor viene, porque el Señor va a consolar, porque el Señor va a salvar. Les está dando esta palabra en esos momentos de angustia, en esos momentos de incertidumbre que estaban pasando y que siempre nos sirve también para nosotros. Son aplicables para nosotros hoy en día. Vamos, porque ese no era
Es bastante lo de Isaías. Vamos al siguiente, vamos a miércoles. Isaías 49. Seguimos aquí, continuamos con el mismo capítulo, en Isaías capítulo 49. Ahora leemos los siguientes versículos, ahora del 14 al 23. Eso nos tocaba leer el día miércoles. Leo en versión NBI que tienen en pantalla. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Tus constructores se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, a todos ellos los usarás como adorno, los lucirás en tu vestido de novia. Aunque te arrasaron y te dejaron en ruinas y tu tierra quedó asolada, ahora serás demasiado pequeña para tus habitantes y lejos quedarán los que te devoraban. Los hijos que dabas por perdidos todavía te dirán al oído: este lugar es demasiado pequeño para mí, hazme lugar para poder vivir. Y te pondrás a pensar: ¿quién me engendró estos hijos? Yo no tenía hijos, era estéril, desterrada y rechazada. Pero a estos, ¿quién los ha criado? Me había quedado sola, pero estos, ¿de dónde han salido? Así dice el Señor omnipotente: hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte. Ellos traerán a tus hijos en sus brazos y cargarán a tus hijas en sus hombros. Los reyes te adoptarán como hijo y sus reinas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti rostro en tierra y lamerán el polvo que tú pises. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. Amén. Increíble, ¿verdad? Y vemos todas estas cosas como se cumplen y se cumplirán. Otra vez vemos esta interesante interacción, como quien está hablando Dios, está hablando del Mesías, y en un momento le pone como que Jerusalén, Sión está hablando también, ¿sí? Fíjese. Dice, vamos desde el 14. Habla Sión, dice, mira, Sión está diciendo. Sión, dijimos que es Sión, el monte de Sión, Jerusalén, donde fue construido el templo, ¿no? Por eso es Jerusalén. ¿Sí? Como que estuviera hablando. Y le dice al Señor: el Señor me ha abandonado, se ha olvidado de mí. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban sufriendo. Estaban viviendo la persecución, estaban a punto de ir al cautiverio. Ya vieron que la otra parte norte del país ya estaba siendo tomada, arrasada, eliminada, ¿sí? Y dicen que, y aquí está el profeta Isaías que manifestando que Jerusalén, que el pueblo, que Judá está diciendo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí, ¿sí? Porque se viene la dispersión, se viene el exilio, o ya se está dando en la parte norte en ese momento, se estaba dando, ¿sí? Pero aquí le responde, dice Dios, que le responde, dice que como una madre que no se olvida de su bebé de pecho, que no se olvida, que no le deja de amar a su hijo, así no le va a olvidar Dios, ¿sí? Pero, dice el Señor, porque hay casos, si los hubieran, en que una madre se olvide de su hijo, en que una madre rechace a su hijo, en que en caso una madre no le ame a su hijo, ¿sí? Dice, yo no voy a ser igual. Dios no hará eso. Les aclara ahí. Dice, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Sí. Que se compara con la madre, pero va a decir, no, pero yo sí conozco una madre que se olvidó de sus hijos. Yo sí conozco una madre que no ama a su hijo. Entonces, por eso les dice Dios, puse ese ejemplo, pero no, yo no voy a hacer eso. Yo sí te llevo, y dice, grabado en las palmas de mis manos, ¿sí? Que era como para acordarse de por quién tengo que orar. Ellos se anotaban activamente por quién debo orar, se anotaban en las manos, hoy voy a orar por tal cosa, y ponían por la ciudad, por el templo, por los sacerdotes, por los sacrificios, por esta otra necesidad, y se escribían así, era como una tradición en ese tiempo. Y por eso habla de esto. Dice, yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. O sea, te tengo presente, está en mente, para que a todo lado, en tiempos de oración o cuando me olvide de que estoy orando y estoy trabajando, estoy haciendo algo, me veo la palma de la mano, tengo que orar por esto, tengo que orar por ello, Y así le está diciendo Dios,
te tengo grabada en mis manos. Estás siempre presente en mis pensamientos, dice ahí, te tengo presente. ¿Sí? Y luego va diciendo lo que va a pasar. El 17, tus constructores se apresuran, de ti se apartarán tus destructores y los que te asolaron. Entonces ahí le está diciendo, ya, tranquila. Tranquila Sión, le está hablando así como estamos hablando como si fuera una persona Sión, ¿no? Jerusalén, el pueblo, la tierra. Sí, le está diciendo tranquila porque tus constructores te van a reparar. Los que te estaban destruyendo se van a ir. Sí. Le dice, alza tus ojos, le dice a Sión. Mira a tu alrededor lo que se reúnen, los que están viniendo hacia ti. Le está mostrando a futuro algo que no estaba sucediendo, algo que ni siquiera tenían idea que iba a suceder. Que iba a llegar un día que será casi 100 años después, no, un poco menos de 100 años después, Jerusalén fue arrasada, fue destruida, fue quemada, fueron sacados todos de Jerusalén. Todos fueron llevados a Babilonia, quedaron unos pocos ahí en el campo, pero lo principal fue destruido, todas las casas fueron arrasadas. De eso está hablando aquí. Eso todavía no sabían que eso iba a suceder y ya le está diciendo. ¿Sí? Dice, tan cierto como que yo vivo, a todos ellos los usarás. Sí, a todos los que vienen hacia ti. Los usarás como adorno, los lucirás como vestido de novia, es decir, largo, bonito, todo eso. O sea, se verá, Jerusalén está ahí y todos viniendo así. ¿Cómo será esto, no? Todos así que como el vestido de la novia que están viniendo y llegando. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es eso? Porque luego nos habla de que los hijos que dabas por perdidos todavía te dirán al oído, este lugar es demasiado pequeño, hazme lugar para poder vivir. Es decir, que todos querían venir a Jerusalén, todos querrán venir, todos querrán estar en este sitio, en Jerusalén. Y no están hablando del lugar, aquí una vez más, sí, parecía en ese momento que estaban hablando del lugar físico, Jerusalén, pero ya estamos hablando también del espiritual, del celestial. ¿Sí? Vamos al siguiente y dice, y te pondrás a pensar, Sion, Jerusalén, ¿sí? El pueblo, sus autoridades dirán, ¿y estos hijos de dónde salieron? Yo no tenía hijos, yo era estéril. A mí me desterraron y fui rechazada. Fíjense, y ellos no sabían todavía que iban a ser desterrados, ellos no sabían todavía del exilio, ellos no sabían que iban a ser rechazados después y después otra vez y en el siglo anterior otra vez y así. Y hace 2 siglos y así a lo largo de la historia. No sabían, pero sin embargo les está diciendo aquí que vas a decir, ¿quién? Vas a decir, ¿quién los ha criado? ¿De dónde salieron estos hijos? Pero yo estaba sola, desolada. ¿De dónde salen? Y el Señor te responderá, el Señor omnipotente, todopoderoso, hacia las naciones. Una vez más, esta parte que para ellos era raro, como que no iba a suceder, de que el reino no sea exclusivo para ellos, para las 12 tribus, para los nacidos de las 12 tribus, para los que vienen de Jerusalén, sino que el reino iba a ser para todo. ¿Sí? Y aquí ya estaba descrito. ¿Sí? Yo sé que hasta ahora el pueblo judío todavía no acepta todo, que entren todos los que quieran, ¿no? Pero aquí ya estaba escrito, estamos hablando de Isaías, ¿no? Ya estaba escrito que vendrá, que el Señor, dice, alzará su mano y pondrá como estandarte en las naciones. Al poner el estandarte, ustedes saben, en la guerra, en las conquistas, hasta en los juegos, ¿no? Uno lleva la bandera y donde pone la bandera, este es mi territorio. El Señor dice que irá poniendo por las naciones su estandarte, diciendo, esto es mío, 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 mío. Y así lo ha hecho, lo está haciendo, lo hará. ¿Sí? Y de esos pueblos dice que vendrán los hijos, en el 22 ellos traerán a tus hijos en los brazos, a los niños en los brazos, a las niñas les llevarán en los hombros. Fíjense así, todo esto, el significado que tiene esto, no solo espiritual, ¿sí? Sino de servidumbre. ¿Sí? Ellos no son de tu pueblo, no son de las tribus, pero cogerán a tus hijos y los van a llevar y los van a cargar. ¿Sí? Eso va a suceder. Los reyes adoptarán como hijos, sus reinas serán tus nodrizas, van a estar las que estén cuidándote, ¿sí? Se postrarán rostro al tierra y lamerán lo que pises. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. No quedarán avergonzados. Entonces eso les dice, va a pasar un montón de cosas, pero no te avergüences. No quedarás avergonzado, no te preocupes. ¿Sí? El Señor consuela a los suyos. Y esto nos sirve esta palabra hasta hoy, por supuesto. Si alcanzamos un poco más, vamos sábado. Sí, lo principal era toda esta parte de Isaías. ¿Sí? Hay otros versículos más, otros pasajes más de los que está en la lección, pero lo principal era todo esto de Isaías. Como dijimos, es la introducción de cómo va a ser el reino, de quién va a estar a cargo y qué va a ser la parte principal del reino, que es el Mesías.
¿Sí? Vamos sábado. Isaías 52, del 1 al 12. Les leo la versión NBI que tienen en sus pantallas. Despierta, Sión, despierta. Revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén. Levántate, vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor: ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor omnipotente: en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora, afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. Pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará en la cabeza. Él, Dios de Israel, les cubrirá la espalda. Amén. Y aquí ya llega ese punto, el punto culminante de cómo va a ser el final, cómo llegará a suceder, cómo va a ser este reino, cómo va a ser el regreso, cómo van a salir del cautiverio, cómo van a venir alegres. Todo esto nos habla aquí, ¿sí? Y con eso vamos acabando la explicación. A Sión, que estaba mucho tiempo en esclavitud, se le exhorta a vestirse de gala. ¿Recuerdan? Lo del vestido, ¿sí? Sí, y como signo de prosperidad, también el vestirse de gala. Estarás vestida de gala, ¿sí? ¿Y qué sucederá? Ya no habrá inmundos, incrédulos, incircuncisos adentro, ¿sí? Es algo que todavía no se cumple, por supuesto, porque está hablando del Jerusalén final, del celestial, del último, los últimos tiempos. Le dicen al 2, sacúdete, levántate, libérate de las cadenas. Sí, mire, esto nos tiene que llegar también a nosotros, porque si bien el Señor es el que hace, ¿no? El Señor es el que permite, pero el Señor te pone ahí para liberarte, pero tú tienes que levantarte, ¿sí? Te da la salvación, pero tú tienes que aceptarla. Y aquí le dice, sí, ya, el Señor, así como va a ser con Jerusalén, como con Sión, ¿sí? con el Israel, le da la liberación, pero le dice, tú levántate, tú toma la decisión, así como para nosotros. Sí, ¿has aceptado al Señor? Sí, pero ahora levántate pues, ahora ya toma decisiones, ahora empieza a caminar. Así le dice a Sión, sacúdete, ya es hora, ya es el momento, levántate, ya quítate esas cadenas, ya están rotas, pero tienes que quitártelas. ¿Sí? El Señor ya me rompió las cadenas, ya estoy libre, pero yo sigo ahí. Sí, alguna vez hicimos un sermón sobre esto, ¿verdad? El 3 dice el Señor que así como no se pagó por esclavizarlos, así no se pagará para liberarlos también. Van a ser libres, así van a ser recuperados, redimidos. ¿Sí? Antes fueron esclavos en Egipto, ahora están en Asiria. El 5 dice que se los llevan y se burlan de su pueblo, que se mofan de él, ¿no es cierto? Que blasfeman los gobernantes de estas naciones que están esclavizando, que están atacando a su pueblo, ¿sí? Pero ahí les da la respuesta en el 6. Les dice, mi pueblo verá que aquí estoy, que sí estoy. Y dice, el yo soy, aquí estoy. Miren, le está diciendo eso. Para todos nosotros nos sirve eso, para nuestros momentos de desesperanza, igual. Vas a ver y va a llegar el momento en que puedes decir, aquí está el Señor. Sí está aquí. No ha dejado, no se ha ido.
Está sucediendo esto, pero aquí está. ¿Sí? Y de ahí nos habla el 7, que lo hemos visto en otros lugares también, lo de los pies de quien lleva las buenas nuevas. ¿Sí? Y ahora ya en el Nuevo Testamento sabemos que las buenas nuevas también es el Evangelio, ¿no? El Evangelio. ¿Quién lleva las buenas nuevas? Hablando de las noticias, del rescate, de que era salvado. Entonces, una vez más, la profecía de que cuando esté el Mesías aquí y traiga el Evangelio, esas serán buenas nuevas. Por eso son buenas nuevas. Por eso para la gente le empezaron a decir, esas son las buenas nuevas. Sí, ¿cuáles? Que ya viene Dios, que ya vino a rescatar. Y así como les dijo aquí, emociónense, griten porque ya viene el Señor a rescatar. Los centinelas que están vigilando, avisen a todos y empiecen a gritar, empiecen a alzar la voz. ¿Sí? Las ruinas, dice que canten al Señor, que vuelvan a Sión. ¿Sí? Que vuelva a Sión el Señor, está diciendo, que será rescatado y que toda la tierra verá su poder. ¿Sí? El Señor con su mano poderosa los traerá de todos los confines de la tierra y todos verán, toda la tierra va a ver esto. ¿Sí? Por eso, esto aún no sucede, esto llegará a suceder, pero nos está dando ya cómo va a ser el reino, cómo va a ser ya con el reino ya consumado, todo esto. ¿Sí? Luego nos tocaba leer Gálatas y Colosenses, donde nos da una aplicación de esto en el Nuevo Testamento, como Pablo nos habla de que sí, para el reino empieza, como dijimos, con el Mesías. Pero ¿cómo empieza? No es que solo nos quedamos sentados esperando, bueno, ya que venga el reino. Nos habla Pablo tanto en Gálatas como en Colosenses que necesitamos que el Mesías viva en nosotros. Si ustedes leyeron estos versículos de esos pasajes, ¿sí? Habla de que hemos sido crucificados con Cristo, que morimos y ahora vivimos con Él y ahora Él tiene que vivir en nosotros. Entonces, para ser parte de esto, tiene que estar el Mesías en nosotros. Para ser parte del reino, el Mesías en nosotros. Lo mismo dice en el libro de Colosenses, ¿sí? Que Cristo esté en todos. ¿Sí? De eso está hablando. En el 15, en Colosenses también en 3:15 nos dice que en sus corazones gobierne, reine. ¿Quién? Jesucristo, el Mesías. ¿Sí? Con eso empieza a consumarse el reino. Así que no es que va a venir, esperamos que venga. No, el reino ya cuando el Mesías estuvo aquí, ahí se dio inicio. Ahora estamos en el proceso, en el camino a que ya sea gigante en toda la tierra. Pero nosotros somos parte de eso. Y necesitamos que el Mesías esté en nosotros, Cristo esté en nosotros, Jesucristo esté en nosotros. Y eso está hablando Pablo aquí, nos deja claro. Espero que hayan revisado eso en sus casas. Si no tienen oportunidad, lo vean y lo revisen en casa usando el folleto también. ¿Sí? Quedemos ahí, que el Señor les bendiga. Vamos a los anuncios, por favor.